Erev Tov, buenas tardes. Pues estamos en la continuación de nuestra parashá Beshalach, la parashá de liberación y de salvación y de Tevilá. La parashá de salvación, liberación y de Tevilá. Porque este evento de que los hijos de Israel pasaran por el medio del mar, este, es después interpretado por los Shaliachim de nuestro Maestro de Justicia como una grande Tevilá en masa, un bautizo en masa. Así que bueno, en nuestra parashá de Beshalach, que está comprendida del Shemot 13:17, 13:2 al 17, ahorita les digo, al capítulo 17, verso 16. eh, Tenemos entonces la continuación de lo que habíamos explicado por la mañana. Y con el permiso de nuestro Maestro de Justicia, con el permiso de nuestro Padre Celestial, declaramos la siguiente verajá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav betzivanu, al dibre Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de tu Torah. Bendito seas, Padre, porque nos permites llegar a un punto, un momento más de celebración y de estudio de esta hermosa parashá de liberación, donde podemos ver tu maravilla, tu poder y tu gloria en parte de tu creación, salvando a tu heredad, salvando a tu pueblo que tú tomaste. Bendito seas, Padre, porque esto se repetirá, se ha repetido y se volverá a repetir, Señor, de una manera global, mundial, pero ahora para con todos los hijos de Israel que están en la galut, en la diáspora. Esperamos ese día, Padre, en el cual puedas redimirnos de la esclavitud de nuestro Egipto actual. Bendito seas, Hashem, porque nuestra esperanza está en ti. En el Sejud y por los méritos de nuestro don Yeshua de Nazaret, clamamos a ti, Avinu Sheba Shamaín. Amén, ve amén. Amén. Bien, decíamos que por la mañana vimos ya las imágenes de los mapas, vimos la ubicación correcta del pase del cruce del Yansuf, vimos el lugar donde es Pijajiriot actualmente, vimos lo de Baal Zephón, el último dios mm, pagano idolátrico que fue vencido, y vimos cómo hay evidencia arqueológica del cruce del mar, de parte de los hebreos y de parte del ejército de Faraón. Vimos las evidencias arqueológicas, los carros de Faraón, las ruedas, las espadas, lo que era de metal que todavía podría preservarse, claro, después de haberle quitado todo el coral que tenía encima. Vimos el lugar geográfico, vimos también que al pasar al otro lado del mar está una columna que fue erigida por Shlomo, el rey Salomón, donde narra, está escrito en hebreo arcaico, donde narra todo el suceso del cruce del mar por el pueblo hebreo. Y bien, pues toda la evidencia arqueológica respaldando el suceso que tenemos en la escritura. Y como hemos dicho en otras ocasiones, bueno, aunque no tuviéramos la evidencia arqueológica, nosotros creemos en estos sucesos, pero el Eterno permitió todo esto que estuviera oculto por muchos, muchos años y que saliera a la luz en el momento correcto, preciso, para poder fortalecer la fe de muchos. ¿Por qué es necesario ver milagros? ¿Por qué es necesario fortalecer la fe de muchos? Porque esta misma va a ser probada muy grandemente. Así que cuando el Eterno fortalece tu fe con cosas, con la manera de comprobar, de confirmar que Él existe y que su palabra es verdadera, no lo dudes, es porque también viene una prueba muy grande que va a exigir de esa fe que se está fortaleciendo. Bueno, estamos en nuestra narrativa, estamos en el capítulo 14, verso 9. Vamos a leer el verso 9. Y dice así la escritura, la Dabar. Los mitzritas se pusieron a perseguirlos y todos los carros de caballos de Faraón con sus jinetes y sus guerreros los alcanzaron, acamparon junto al mar cerca de Pijajiriot, frente a Baal-Zephón. Verso 10. Em, Cuando Faraón se iba acercando, los israelitas alcanzaron a ver a los mitritas que avanzaban hacia ellos. Y grandemente asustados los israelitas clamaron al Eterno y le dijeron a Moshe: ¿por qué por falta de sepulturas en Misraim fue que nos trajiste a morir en el desierto?
¿qué es lo que nos has hecho sacándonos de Misraim? Bueno, pues ya por la mañana hablábamos acerca de la gente que va a buscar, como lo vieron en la película, muy bien plasmado. No va a faltar la gente que nos haga querer volver a Egipto. Así que, pues, al no conocer los planes del Eterno, ni conocer en ese momento la magnitud del poder del Eterno, pues muchos podrían claudicar. Así que viene un reclamo de parte de muchos que estaban dudando. ¿Y cómo es posible que nos sacaste para morir en el desierto? Verso 12. ¿No fue esto mismo lo que te dijimos en Mitzraim? Esto quiere decir que había muchos opositores y como siempre ha habido en el pueblo de Israel y siempre lo habrá, gente negativa, gente opositora, gente que va a servir al adversario, al enemigo, con sus palabras, con sus actitudes, con su manera de ser, porque va a causar que el pueblo se divida, que el pueblo no busque al Eterno ni lo siga. Siempre va a haber, siempre lo ha habido y siempre lo habrá. Gente así, de la cual nos tenemos que cuidar. Como está escrito en en las mashalot de nuestro maestro de justicia, con respecto a la parábola de el trigo y la cizaña. La mayoría lo conocemos, el trigo y la cizaña. Explica nuestro maestro de justicia que había un hombre que entregó que tenía un campo y sembró trigo, pero durante la noche un enemigo suyo sembró cizaña. Al tiempo comenzaron a crecer las plántulas y encontraron que había trigo junto con cizaña. Los siervos del dueño le dicen, maestro, ¿qué ha pasado? ¿No sembraste fruto escogido? El maestro dice, el dueño dice, es que un enemigo mío ha hecho esto. Los siervos dicen, ¿quieres que arranquemos la cizaña? El maestro dice, no la pueden arrancar ahorita porque podrían dañar al trigo. Dejad que crezcan juntas y en el momento adecuado, en el tiempo de la siega, entonces sí, se podrá ver plenamente cuál es la planta de cada cosa y el trigo irá a mi granero y la cizaña al fuego eterno. Entonces ahí tenemos un principio y el principio es que hay puntos y momentos donde no podemos expulsar, echar fuera a la gente que realmente nos está haciendo daño, ya sea gente infiltrada que busca hacernos mal en todos los sentidos, siervos de Satanás 100%, o ya sea gente que tal vez no tiene fe, que no es siervo completamente de Satanás, solamente busca sus propios beneficios o sus propios intereses, que la verdad buscar al Eterno no es lo suyo, sino buscar otras cosas. Gente así donde realmente nosotros como hombres no conocemos el corazón de los hombres, sino solamente el Eterno nos dice, déjenlos allí en su momento adecuado, por sus frutos los conoceréis. Así que, pues, es una realidad que en todos lados hay. Esto es una realidad. Y bueno, entonces aquí estamos viendo gente así y más adelante lo vamos a ver más claramente con los hijos de Coraj, los hijos de Abiram, Datam y Abiú, la mayoría de los que se opusieron al mandato de Moshe. Y así fue durante la historia y hasta nuestros días. Verso 13, 14-13, pero Moshe le dijo al pueblo, no tengan miedo, esperen y, y verán la liberación que Hashem realizará para ustedes hoy, porque a los misritas que ven hoy no los volverán a ver nunca más. Hashem peleará por ustedes, ustedes quédense quietos. Esa expresión del verso 13, toda esa expresión de que Hashem peleará por nosotros, nosotros simplemente quietos, siempre se estuvo repitiendo en la idea a los ejércitos de Israel en el tiempo de las batallas. Esa es una frase muy conocida, usada en el tiempo del libro de los reyes, en el libro de las crónicas de los reyes, el libro de crónicas, el libro de Shemuel, donde al ejército se le decía, confiad en tu Dios, oh Israel, el Eterno peleará por nosotros. Hemos visto evidencias de esto realmente, como decíamos por la mañana, realmente nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de las tinieblas, donde recordamos un evento con Elisha y su siervo Giesi cuando buscan matar a Shemuel porque él es el que viene y atrae el mensaje al rey de Israel de por dónde los enemigos le van a atacar. Entonces el Eterno revelaba a Shemuel, perdón, a Elisha, por dónde venían los enemigos y Elisha iba y se lo decía al rey y el rey escapaba, el rey de Israel. Se dan cuenta los adversarios
de Israel y entonces buscan aniquilar a Elisha. Y en ese momento, cuando ya tienen cercado el poblado donde estaba viviendo Elisha, eh, el siervo de Elisha tiene temor porque ya están rodeados por los ejércitos opositores y entonces todo tranquilo está Elisha y el siervo le dice, ¿no tienes temor, amo? Le dice, no, porque son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y pues realmente eran bien poquititos, casi nada lo que había ahí para defender el poblado. Entonces Elisha le pide al Eterno, hace una oración y le pide a Hashem que abra los ojos espirituales de su siervo y al abrirlos ve un ejército de ángeles en caballos, en carros, que están alrededor en las montañas. Y entonces es ahí donde se cumple el Eterno pelea por nosotros. El Eterno es con su espíritu, no con nuestra fuerza. Bien, ahí está la idea. Y bueno, esa frase va a quedar plasmada de Hashem peleará por ustedes, ustedes simplemente confían en el Eterno. Verso 15. Entonces Hashem le dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Diles a los israelitas que sigan adelante, y tú levanta tu vara y extiende tu brazo sobre el mar y divídelo, para que los israelitas marchen por el mar sobre la tierra. 17. Y yo endureceré el corazón de los israelitas para que entren tras ellos, y me cubriré de gloria por medio de Faraón y de todos sus guerreros, sus carros y sus jinetes. Que los misritas sepan que yo soy el Eterno cuando me cubra de gloria por medio del Faraón, de sus carros y de sus jinetes. 19. El mensajero de Ja Elohim, que iba delante del ejército israelita, ahora se mudó y se puso detrás de ellos, y la columna de nubes se apartó del frente de ellos y se situó detrás de ellos. Bueno, este verso nos está diciendo una realidad y la realidad es que quien realmente cuida de nosotros es el Eterno a través de sus mensajeros, sus ángeles. Así que era un ángel el que movía la columna de nube. Y cuando el ángel vio que venía el ejército de Faraón, por orden del Eterno, muda la columna que estaba al frente del campamento, lo muda en la parte de atrás para impedir que se pudieran juntar o acercar un campamento del otro. ¿Sí? Y aquí claramente nos habla acerca del verso 19, el mensajero, el malaj de Ja Elohim que iba delante del ejército. Bien, verso 20, así que pues realmente en el mundo del judaísmo sabemos perfectamente que todo lo que se mueve sobre su creación es por voluntad y poder del Eterno, pero a través de sus mensajeros. Ejemplo, los truenos, los relámpagos, la lluvia, el granizo, todas esas grandes tempestades que se levantan en el mar y aún en la tierra, ¿quién los mueve? ¿Quién los crea? El Eterno. ¿Cómo? A través de sus mensajeros, a través de sus ángeles. El sol, la sequía, la nieve, el viento, el aire, todo lo hace el Creador, pero a través de sus mensajeros. Bien, verso 21. Así que la columna estuvo ahí cuidando toda la noche. 21. Entonces Moshe extendió su brazo sobre el mar, y Hashem retiró el mar con un frente viento oriental durante toda aquella noche, y convirtió el mar en suelo seco. Las aguas quedaron divididas, y los israelitas entraron al mar sobre suelo seco, mientras las aguas formaban una pared para ellos a su derecha y a su izquierda. Yo creo debió de haber sido una escena sumamente espectacular, absolutamente increíble lo que vivió esa generación. Es por eso que se les exigió bastante. Es por eso que se les exigió bastante en el momento de ir y tomar la tierra de Canaán con los 12 espías. Por eso el Eterno les exigió bastante, después de todo lo que vieron con las 10 plagas, después de ver este suceso absolutamente imposible para la mente del hombre, naturalmente hablando, eh, después de haber visto todo esto y que no crean que el poder del Eterno los iba a poder hacer vencer en contra de los Nefilim, los gigantes y los pueblos malignos que había allí, es ya absolutamente, como decimos nosotros, el colmo. Es por eso que vino ese juicio tan grande. ¿Saben qué? Con que no, ya nos colmaron la paciencia, así que esta generación no va a pasar, no va a heredar ninguna de esta generación la tierra de Canaán, será la siguiente generación. ¿Por qué fue tan
tan fuerte ese juicio del Eterno? Pues por todas estas maravillas. Es como venimos diciendo, bendito aquel que ve cosas extraordinarias, bendito aquel que el Eterno le permite ver cosas sobrenaturales y espirituales, bendito es, dichoso es. Pero, así como se le revela, así también se le exige. ¿Por qué se le exigió al final de los 40 años tanto a Moshe con respecto a las aguas de Meribá? Moshe, háblale a las aguas para que salgan aguas. Y Moshe se enojó y la golpeó. ¿Y por qué? Por ese pequeño sutil hecho no pasó a la tierra de Canaán Moshe por desobediente. Uno diría cualquier cosa, porque así como le fue la revelación a Moshe, también le era la exigencia de obediencia absoluta. Moshe igual vio las 10 plagas. Moshe fue parte de que el mar se abriera. Y Moshe fue parte de que vinieran las codornices, de que viniera el agua de la roca, de que viniera el maná, y Moshe fue parte de las victorias contra Og, rey de Basán, y Sihón, rey de Morita, y muchas cosas absolutamente extraordinarias, y sobre todo en el monte Sinaí, esos 40 días y 40 noches que no comió ni bebió, y que vio cosas celestiales, tanto que hasta bajó con un rostro resplandeciente. Él fue el único que vio esas cosas celestiales, vio la Nueva Jerusalén, vio lo que había dentro de la Nueva Jerusalén, y en base a eso fue que se hicieron todos los elementos del tabernáculo. Así que por todo lo que se le reveló, se le exigió. Tal vez nosotros no hemos visto el mar abriéndose, tal vez nosotros no hemos visto cosas semejantes, pero realmente en nuestra vida el Eterno nos ha salvado y nos ha liberado muchas veces, muchas ocasiones de la muerte, de accidentes, de enfermedades, de problemas, de circunstancias. Y realmente si nos ponemos en una introspección a pensar cómo se solucionaron, bendito sea el Eterno, porque solo fue mano del Eterno. Así que en base a nuestro nivel se nos va a pedir la ser consecuentes a eso. Verso 20. Así que el ángel se va para el otro lado para defender la retaguardia, y 20 se colocó entre el ejército de los misritas y el ejército de Israel. Así que allí estaba la nube de tinieblas y arrojaba un manto sobre la noche, de modo que los unos no podían acercarse a los otros en toda la noche. 21. Entonces Moshe extendió su brazo sobre el mar, y el Eterno retiró el mar con un fuerte viento oriental durante toda aquella noche, y convirtió el mar en suelo seco. Las aguas quedaron divididas, y los israelitas entraron en el mar sobre suelo seco, mientras las aguas formaban una pared para ellos a su derecha y a su izquierda. Los misritas entraron al mar en su persecución, todos los caballos, carros, jinetes del faraón, a la vigilia de la mañana, o sea, en la madrugada. Hashem miró al ejército misrita desde la columna de fuego y nube, e hizo caer en pánico al ejército misrita. Quitó las ruedas de sus carros de modo que se movían con dificultad. Y los misritas dijeron: huyamos de los israelitas, que Hashem está peleando por ellos contra Mizraim. Esa escena desde el verso 24 al todo el verso 25, esa escena es una micra, es un ensayo de lo que va a pasar en la guerra de Gog y Magog. Ese es un ensayo de lo que va a pasar en la guerra de Gog y Magog. Mitzraim, el ejército de Mizraim, representa el ejército de las naciones. Recuerda, Egipto representa a las naciones. El ejército de las naciones que va a querer destruir completamente a Israel, y que de una manera sobrenatural Israel se va a salvar en esa guerra de Gog y Magog, en esa guerra del Armagedón de Megiddo, y que cuando se están quitando las ruedas de los carros, los ángeles están quitando la rueda de los carros, y viene una confusión. Ya lo leímos en los profetas Isaías, Jeremías, que en ese momento, Ezequiel, en ese momento, los ejércitos también se confundirán, y así como ha pasado en otras ocasiones en batallas contra Israel,
el propio ejército opositor va a comenzar a matarse entre ellos. Va a haber tal confusión en el campamento que va a haber todo este caos y va a haber todo esto como lo estamos mirando ahorita. Y así como las aguas cubrieron ese ejército, así va a ser vencido el ejército de Gog. Va a ser vencido de una manera sobrenatural, como si les cayera intempestuosamente un mar, no necesariamente agua, sino más bien podríamos pensar más bien fuego, y porque recuerden que ya la maquinaria de Gog y Magog es puro metal, aviones, tanques y todo eso. Entonces, ah, pero estamos viendo un ensayo, estamos viendo lo que va a suceder. Y seguimos entonces, verso 26. Entonces el Eterno le dijo a Moshe: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los misritas y sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y Moshe extendió su brazo sobre el mar, y al amanecer el mar volvió a su estado normal, y los misritas huían ante él. Pero Hashem arrojó a los misritas al mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes. Todo el ejército de Faraón que los siguieron dentro del mar, no quedó ni uno de ellos, pero los israelitas habían marchado a través del mar por suelo seco, mientras las aguas formaban una pared para ellos a su derecha y a su izquierda. Así libró el Eterno a Israel aquel día de los misritas. Israel vio a los misritas muertos en la orilla del mar, y cuando Israel vio el maravilloso poder que Hashem había ejercido contra los misritas, el pueblo respetó o temió al Eterno, y tuvieron fe en Hashem y en Moshe, su siervo. Esto es muy interesante, el verso 31, porque todo el pueblo de Israel confirmó el poder del Eterno. Y que realmente para realmente sentir o ver la magnitud del Eterno, de su poder, pues abrir un mar es nada, es nada. El Eterno crea galaxias, el Eterno mueve planetas, el Eterno, no hombre, no, nos quedamos absolutamente bien pequeñitos en entender que esto sea tan solo una prueba mínima del poder del Eterno. No entendemos, no llegaríamos a comprender el poder del Eterno. Bueno, pero bueno, lo trata de hacer palpable en este suceso. Y bueno, algo interesante aquí es que la expresión del 31 cuando dice que Israel vio, cuando Israel vio ese maravilloso poder, temieron al Eterno y tuvieron fe en el Eterno. Aquí hay una realidad también, aquí hay una realidad también. Y la realidad es que el hombre se maneja mucho por vista. El hombre se maneja mucho por vista. Ciertamente por fe se debería de manejar el hombre, pero también por vista es lo que más mueve. Hay unos ejemplos, así que vamos a Johanán, busquen Johanán, capítulo 4, Johanán capítulo 4, libro de Juan, capítulo 4, y aquí nuestro maestro de justicia nos va a dar nos va a decir una realidad. Y la realidad es que el hombre tiende mucho a usar sus sentidos. En este caso, el sentido es pues la vista. Y dice aquí en Johanán, vamos al capítulo 4, verso desde el 44. Desde el 46. Mm, Aquí lo tenemos. Déjeme hacer más pequeño esto. Bien. Dice Johanán 4:46, dice, vino pues otra vez a Catné de Galil, donde había transformado el agua en vino. Y entonces aquí ya tenemos, este fue el primer milagro que hizo nuestro maestro de justicia, transformar el agua en vino. Lo decimos fácil, lo decimos así, sí, transformó el agua en vino, pero todo mundo sabemos de dónde viene el vino. El proceso dilatado, tardado, que se lleva a hacer vino con respecto a las uvas. Y transformarlo en cuestión de segundos de agua a vino, pues un milagro sobrenatural absolutamente. Bueno,
Entonces aquí viene la situación. Dice, vino pues otra vez a Carné de Galil, donde había transformado el agua en vino, y había un funcionario de alta sociedad cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Este, oyendo que Yeshua había llegado de Yehudá a la Galil, fue a él y le rogaba que descendiera y sanara a su hijo, pues estaba a punto de morir. Verso 48. Entonces Yeshua le dijo, si no viereis señales y prodigios, de ningún modo creeréis. Y le dijo al funcionario, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Aquí hay una realidad que nuestro maestro de justicia nos dice, el hombre se maneja mucho por la vista. Y aquí está diciendo, en este caso el funcionario pudo haber tenido el nivel de fe que tuvo el centurión romano que estaba en una situación semejante. ¿Se acuerdan del centurión romano que le dice, Maestro, ve y sana a mi siervo porque está enfermo? Yo iré, dice el maestro. Y cuando ya se estaba acercando, salió el funcionario y le dice, Maestro, no soy digno de que entres a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. El maestro dice una exclamación, ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Y entonces el maestro dijo la palabra y su siervo sanó sin necesidad de tocarlo. Pero en este caso no es lo mismo, este caso es el lado contrario. Sí están buscando al maestro de justicia para la sanidad, pero aquí el hombre sí quiere ver que lo toca o que le hace algo. Y entonces aquí le dice, si no viereis señales y prodigios, de ningún modo creeréis. Y es aquí donde entra la mayoría de los Tomases, de los Tomá, que ahora nos vamos a Johanán 20, que después de que resucitó nuestro maestro de justicia, uno de sus discípulos, Tomá, al decirle sus amigos, sus hermanos, como Shimón, el maestro ha resucitado. Tomás dice, no, 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 si yo no veo las heridas, yo no veo eso, yo no creo. Hasta no ver, no creer. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase? Pues bueno, viene Tomás en el 20, vamos al 25 y dice, verso 20-24. Pero Tomá, uno de los 12, el llamado Teom, no estaba con ellos cuando se apareció Yeshua, por lo que los otros Talmidim le decían, hemos visto al Adón, pero él les dijo, excepto que vea entre sus manos la señal de los clavos y en su costado introduzca mi mano, de ningún modo creeré. 8 días después, sus talmidim se encontraron de nuevo reunidos dentro de la casa. Tomá con ellos, vino Yeshua estando las puertas cerradas, o sea, entró, se apareció sin entrar normalmente, y se apareció en medio, y dijo, Shalom Alejem. Luego dijo a Tomá, acerca tu dedo y mira mis manos, y acerca también tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Pero esta expresión de no seas incrédulo, sino creyente, está puesta con una expresión antes de mira mis manos. Hay muchos hombres que sí necesitan una gran ayudadota, perdón, una ayudadita, una ayudadita, ayudadota, de que necesitan ver para creer. Hay muchos Tomases y hay muchos centuriones romanos que no necesitan ver, solo necesitan que el maestro diga la palabra. ¿Cuál de los dos seremos? ¿Dónde estaremos puestos? ¿Dónde podemos ver que esta es una realidad? Los hijos de Israel habían eh, escuchado y visto las señales en Egipto, las 10 plagas, pero hasta que no vieron esta gran señal extraordinaria de abrir el mar, pasar en seco, y después cómo el Eterno terminó con todo el ejército ahogándolos, es que podemos leer el verso 31, vieron el maravilloso poder y temieron y tuvieron fe en él. Bueno, ya quitamos el libro, la cita de Johanán de Tomá, continúa diciendo,
después de que le dice a Tomá, Tomá, mete tus manos aquí en los hoyos de mis dedos, mete tu mano en el costado y mira que yo mismo soy. Y no seas incrédulo sino creyente. Tomá no lo hizo, no metió las manos, pues ya lo había visto, pues ya sería exageración. Y le dice Tomá, ahora creo, estoy parafraseando, ahora creo, mi Adón y mi Elohim, le dice Tomá a Yeshua. Yeshua le responde, porque viste, creíste. Cuán dichosos los que no vieron y creyeron. Este pasaje lo hemos narrado, lo hemos citado en otras ocasiones, donde esta expresión de cuán dichosos los que no vieron y creyeron nos está mencionando o aludiendo a ti y a mí. ¿Tú viste a Yeshua en el madero como Tomás? ¿Tú viste cómo le clavaron la lanza, cómo le clavaron los clavos a nuestro maestro de justicia? ¿Tú lo viste? No. Tomás sí lo vio. Por eso es que estaba pidiendo esas señales, porque quería constatar lo que había visto. Nosotros no vimos nada de eso. No, nosotros no vimos la tumba vacía. Nosotros no ni conocimos a Pedro, a Kefa, ni a Shaul, pero creemos. Así que ese de cuán dichosos los que no vieron y creyeron, ahí estamos tú y yo. Mayor mérito tenemos nosotros que estamos firmes creyendo, aunque no lo vimos. Pero en algunos casos se requiere, dependiendo de la exigencia de la fe y de la misión profética que se vaya a tener, se requiere que el hombre vea cosas para poder constatar. Si pudiéramos ver, analizar los grandes hombres que confiaron en el Eterno en la historia de la narrativa del Tanaj, los escritos, David, Amelech, la crónica de los reyes, los jueces, Josué, todos esos libros, la mayoría vieron cosas sobrenaturales y fueron desarrollando una fe más fuerte. Yo mismo soy testigo de eso, de que aunque nuestra fe está firme, de aunque no he visto cosas, yo creo en el Eterno. Aún así el Eterno me ha permitido ver cosas y las recuerdo y me ayudan a fomentar mi fe. Me ayudan a entender que estamos luchando y peleando y estamos esforzándonos por una realidad que aunque no siempre la vemos en el plano de la tercera dimensión o esta edad presente, sí existe. En donde la frase de que lo espiritual es más real que lo material es verdadero, en que las cosas que estamos viendo actualmente en esta tercera dimensión fueron creadas en base a lo que no se ve, como dicen los apóstoles. Eso es una realidad. Y los hijos de Israel en su momento histórico lo vivieron. Y tú y yo, en nuestro momento, tal vez ya lo hayan vivido, algunos de ustedes ya lo hayan vivido, hayan visto cosas sobrenaturales del Eterno, sea para la fortaleza de su fe. Pero recuerda, conforme viene la revelación, viene la responsabilidad. Pero eso no implica, no, entonces mejor así me quedo tranquilo y sí creo y no quiero ver porque va a venir mayor responsabilidad. No, no tengas esa actitud, porque esa actitud es mediocre. Esa actitud es de débiles, de cobardes. No, lo hemos dicho también en otras ocasiones, cuando estamos hablando del Masorot. Y le estamos enseñando a alguien y le estamos diciendo, ¿no? Que mira que el Eterno ordena que dejes de comer cerdo, en su palabra está escrito, que dejes el camarón, el conejo, la iguana, todo eso. Y muchos se espantan y dicen, no me sigas diciendo, ya no me digas más, porque me da miedo y no quiero saber. La ignorancia no quita el pecado, pero hay muchos que asimismo se quieren limitar en la revelación por no tener esta responsabilidad. Eso es una mentalidad mediocre, esa es una mentalidad sumamente débil. Nuestra mentalidad debe de ser esforzado y apegado al Eterno, yo puedo con todo. Y vengan las revelaciones que el Eterno me quiera dar, para mí mejor. Así que esforcémonos y vivamos consecuentemente a lo que creemos. Ahora, verso capítulo 15. Capítulo 15.
Entonces Moshe y los israelitas entonaron esta canción a Hashem y dijeron, este canto que viene a continuación ha sido sumamente famoso, más que otros cantos, porque en la escritura ha habido muchos cánticos. Los cánticos de David, los cánticos de Moshe, los cánticos de los profetas. Ha habido muchos cánticos de reyes, pero en este caso, este cántico ha inspirado muchísimas canciones, tanto en el lado yehudí como en el lado religioso cristiano. Y debemos de entender que los cantos que están inspirados en lo que está escrito del alabar del Eterno son eso, cantos del Eterno, cantos inspirados que las letras no fueron tomadas de una simple persona. En este caso, las palabras que vamos a leer son de Moshe Rabenu, que en una explosión de alegría, de gozo y felicidad que sintió al ver la salvación tan grande, expresó estas palabras. Y cuando las escuchamos en cantos, debemos de reflexionar cuánta verdad hay en ellos. Entonces leemos los primeros versos. Verso 15, 1 a la mitad. Dijeron, cantaré a Hashem porque ha triunfado gloriosamente. Caballo y jinete ha arrojado al mar. Verso 2. Ya es mi fuerza y mi poder. Esa frase tan solo, no, ha inspirado una infinidad de canciones. Ya es mi fuerza y mi poder. Ha venido a ser mi liberación. Este es mi Elohim y yo lo elogiaré. Este es mi Dios y yo lo exaltaré. Recuerda estas palabras porque vamos a escuchar algunos cantos para que veas la inspiración. Entonces, este es mi Elohim y yo lo elogiaré. Este es mi Dios y yo lo alabaré. El Elohim de mi padre, el Elohim de mi padre, y lo ensalzaré. Hashem es varón de guerra. Hashem es su nombre. Y viene el verso, hasta ahí me detengo. Y vamos a escuchar parte de un canto que está inspirado en estos dos versículos, ¿ok? Vamos a escuchar este canto que está inspirado en estos dos versículos. Voy a tener que pausar aquí. Y bien, continuamos entonces con el verso 11, capítulo 15, verso 11, y vienen más expresiones de poéticas, de agradecimiento y loores al Padre Celestial. Y dice, ¿quién como tú? Eterno entre los Ha Elohim. ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, tremendo en esplendor, obrador de maravillas? Ese verso también ha inspirado muchas expresiones y cánticos. Tal vez reconozcas mejor en el contexto hebreo la expresión Mika moja Beilim Adonai. Mika moja Nedar Hakodesh. ¿Sí? Entonces, Ah, ¿quién ha escuchado esa expresión? Mika moja beilim Adonai. Es esto que estamos diciendo, el del verso 11. ¿Quién como tú, oh eterno entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad? Tremendo en esplendor, obrador de maravillas. Mika moja beilim Adonai. Entonces, tratemos de entender el nivel de temor, de agradecimiento que los hijos de Israel en este momento histórico tuvieron y que somos invitados a que, aunque no se nos abra el mar, somos salvados, libertados de muchas situaciones. Así que no lo olvides. Tu fe, tu mente, tu conexión en agradecimiento siempre con las palabras correctas para con nuestro Padre Celestial. No hay nada mejor que un pueblo que alaba, bendice y agradece a su Creador, a su Dios. Lo contrario es, no hay nada peor que un hombre, una persona malagradecida, que el Eterno le provee, el Eterno le da trabajo, el Eterno le da sanidad, el Eterno le da el sustento, el Eterno le da hijos, el Eterno le concede comprar algo nuevo y no hay ni un agradecimiento a aquel que hizo posible todo eso.
Eso es lo que menos debe de ser en nuestra vida. Así que agradecimiento, exaltación de parte nuestra. Verso, verso 12. Extendiste tu diestra y se los tragó la tierra. En tu amor guiaste al pueblo que redimiste, en tu fuerza los conduciste a tu santa morada. Los pueblos oyen y tiemblan, una agonía se apodera de los moradores de Peleshet. Ahora están perturbados los clanes de Edom, las tribus de Moab. Un temblor se apodera de ellos, todos los moradores de Kenán están espantados. Les cae un terror y un pavor por el poder de tu brazo, están todavía como piedra, hasta que cruce tu pueblo, oh Eterno, hasta que cruce tu pueblo que has adquirido. 17. Tú los llevarás y los plantarás en tu propio monte, en el lugar que hiciste morar, oh Eterno, el santuario, oh Hashem, que tus manos establecieron. Y 18. Y aquí viene la expresión bien conocida para nosotros, Hashem reinará por siempre jamás. Recuerden que la expresión jamás no implica nunca, sino implica no hay término, ¿ok? Por eso es que se expresa por siempre jamás. Y en otras versiones se expresa por siempre o para siempre. Por siempre, para siempre. Bueno, es lo mismo, las dos expresiones por siempre, jamás o por siempre y para siempre expresan que no hay término, ¿ok? Entonces el Eterno reinará y no hay término a su reinado. 19. Porque los caballos de Faraón con sus carros y jinetes cayeron al mar, y Hashem hizo volver sobre ellos las aguas del mar, mientras que los israelitas marcharon sobre suelo seco en medio del mar. Entonces Miriam, la profetisa, la hermana de Aarón, tomó un pandero en sus manos, y todas las mujeres fueron tras ellas en danzas con panderos, y Miriam les cantaba. Canten a Hashem, porque ha triunfado gloriosamente. Caballo y jinete ha lanzado en el mar. 22. Entonces Moshe hizo que Israel se alejara del mar de los juncos, se adentraron en el desierto de Shur, viajaron 3 días por el desierto y no hallaron agua. Y ya comenzamos con los problemas. Por aquí viene una gran maravilla, una gran exaltación, una gran alegría y demás. Y ah, no te limites a entender que probablemente ahí viene una prueba. Y en este caso no hay agua porque van en el desierto. Verso 23. Llegaron a Mará. Mará, la palabra Mará en hebreo significa amargura. Llegaron a Mará, pero no pudieron beber el agua de Mará porque era amarga. Por eso fue que la llamaron Mará, amarga. Y el pueblo se quejó contra Moshe diciendo, ¿qué vamos a beber? Ahora, el verso 25 es profético y es una señal de nuestro Mashiach, ¿ok? Entonces vean, así que Moshe, él, clamó a Hashem. Y Hashem le mostró un pedazo de palo, un pedazo de madera, un pedazo de madero, ¿sí? Y ahí ya tenemos que identificar para dónde vamos, con el madero, con el palo, ¿ok? Bien. Y le mostró un pedazo de palo de madero. Él, Moshe, lo tiró al agua y el agua se volvió dulce. Bien. Para poder entender un poco la implicación de este evento, hay que entender que es un pueblo que sale de la esclavitud, muy bien, muy contento, muy glorioso, todo bien, pero sale ignorante, sale indisciplinado, sale sin mucha organización. ¿Qué se requiere hacer con un pueblo así? Comenzar a instruirlo y disciplinarlo y que comience a entrar en la instrucción. No es por nada que tenemos este evento de las aguas amargas inmediatamente que tienen la salvación y comienza su vida de libertad. Inmediatamente viene este suceso de Mara para enseñarnos un principio y el principio es, un pueblo que tiene sed necesita tomar agua para vivir. ¿Qué significa el agua? Simboliza el agua en las escrituras, la davar, la palabra, la escritura, los mandamientos, las cosas del Eterno, ¿ok?
Pero dice que en este lugar, en el desierto, que simboliza el desierto, las naciones, los pueblos, ¿ok? En las naciones y en los pueblos hay enseñanzas amargas. Hay enseñanzas que si las tomas te vas a morir. Lo podríamos decir en otras palabras como hay enseñanzas heréticas, hay enseñanzas doctrinales erradas, incongruentes, satánicas, ¿sí? Que si un hombre toma esas enseñanzas, va a ir rumbo a la muerte. Entonces, ¿qué se necesita para que el pueblo pueda adoctrinarse, pueda aprender, pueda llenarse de enseñanzas correctas, buenas, sanas, verdaderas? Se necesita un palo. Se necesita un palo. Pero no cualquier palo, sino un palo, sino un palo que fue Hashem quien se lo mostró a Moshe. El palo tú ya sabes a qué simboliza, espero, a Yeshua de Nazaret. Es, entonces, con todo esto unimos la manera de cómo podemos sobrevivir entre las naciones, con tantas religiones diciendo que tienen la verdad, con tantas filosofías, dogmas, doctrinas que hay en el mundo y todos diciendo que tienen la verdad, ¿cómo sobrevivir a esas aguas amargas en el desierto? Solo a través de la verdad. Y la verdad que representa nuestro Maestro de Justicia a partir de su obra redentora en el madero. Esa es la única manera en cómo podemos volver dulces. Esto implica podemos pasar por filtro todas esas doctrinas, todas esas enseñanzas. Si no las pasamos por el filtro del madero, o sea, por la línea de los netzaritas verdaderos, que siguen las enseñanzas correctas de Yeshua de Nazaret y sus shaliachim y de los profetas que son de la Torá, si no sigues esa línea, entonces vas a beber aguas amargas. Y por desfortuna, muchos las han bebido por siglos y generaciones han perecido por esas aguas amargas. ¿Qué se necesita? Sigamos leyendo. Verso 25 a la mitad. Allí les puso una norma fija. Vean qué interesante que está hablando de aguas. Está hablando de aguas, pero se mete en esto. Allí él les puso, o sea, Moshe les puso, obvio por orden del Eterno, una norma fija o un mandamiento fijo. Y allí los puso a prueba. 26 y dijo, si ustedes oyen diligentemente a Hashem, su Elohim, haciendo lo que es recto a su vista, prestando oídos a sus ¿qué? A sus mandamientos y observando todas sus leyes, entonces no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los misritas, porque yo Hashem soy su sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 palmeras, perdón, 12 manantiales de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto al agua. Vuelvo a leer el verso 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto al agua. A ver, estudiantes de Torah, con lo que ya les introduje, ya les di la clave al principio, todo el verso 25 al verso 27 es todo una idea. Y la idea es, ¿por qué tendría que meter el obedecer al Eterno en sus mandamientos y sus enseñanzas y seguirlo a sus leyes para tener sanidad? ¿Por qué metió ese contexto que parece que está fuera de lugar con las aguas amargas? Porque la idea es esa. Si tú no sigues sus mandamientos del Eterno y sigues los mandamientos de los hombres, ya te metiste en problemas.
vas rumbo a las aguas amargas. Si tú no sigues sus caminos fielmente, los del Eterno, no los de los hombres, ya te metiste a las aguas amargas. Medita y piensa, todas las religiones, de todas las líneas, los hombres han metido sus enseñanzas, sus doctrinas, sus alajot, porque son hombres espirituales y ellos pueden, en su espiritualidad, ordenar nuevas cosas e instruir nuevas cosas, porque así Dios lo quiere. ¿Cuántos se acordaron de la película? Porque así Dios lo quiere. Bueno, seguir el palo y poner el palo en las aguas amargas es seguir la línea de Yeshua de Nazaret, que es yo no hago lo mismo, yo no hago lo que yo quiero, dice nuestro maestro de justicia. Yo hago lo que veo hacer al Padre. Mi doctrina o mi enseñanza no es mía, dijo Yeshua de Nazaret, sino del Padre. Sigue eso y vivirás. Nuestra doctrina, nuestra enseñanza tiene que estar purificada por el palo. ¿Cómo saberlo si es así? Si no te apartas de los mandamientos del Eterno, sus leyes. Entonces ninguna plaga de Egipto te tocará y tendrás sanidad. No lo hagas así, permite que las aguas amargas, las filosofías, las doctrinas de los pastores, moreím, rabinos, diáconos, apóstoles, etcétera, filtren y, en el mejor de los casos, solamente añadan mandamientos y en el peor de los casos contradigan los propios mandamientos del Eterno. Quien quiera seguir esa línea, aguas amargas. Ahora, confirma el verso 27 cómo se hace. Y viene lo interesante. 12 manantiales. ¿A qué se está refiriendo con 12? Ya viene a tu mente, ya estamos bien ejercitados. 12. No, sí y no. Sí se está refiriendo a las 12 tribus para los que dijeron las 12 tribus. Sí, y no, porque ahora no se está refiriendo en esencia a las 12 tribus, que sí están haciendo una cierta referencia a las 12 tribus, por ser 12, pero ahora están haciendo una referencia a los 12 apóstoles, a los 12 Shaliahim, porque recuerda que fueron ellos los que obtuvieron la llamada Gran Comisión. Fue a ellos a los que se les dijo, vayan desde, desde Jerusalén. Me seréis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Vayan y anuncien, vayan y prediquen que en Yeshua hay salvación. ¿Sí? ¿Quiénes fueron comisionados para eso? ¿Los rabinos? No. ¿Los fariseos? No. ¿Los escribas? No. Los 12 apóstoles. Entonces aquí tenemos los 12 manantiales. Y esos 12 manantiales van a ir ¿a dónde? A las 70 palmeras. ¿Por qué 70? Por las 70 naciones que conforman el mundo entero. Así que es más claro ni el agua. Ahí está la gran comisión, ¿sí? La llamada gran comisión de Mateo 28. Pero bueno, sí. Entonces, en nuestro caminar de libertad, no sabemos qué. Salimos sin leyes, salimos ignorantes del Eterno. Solo vimos algunos milagros. ¿Qué necesitamos hacer inmediatamente? ¿Se acuerdan cuando una niña murió y llamaron a el maestro? Maestro, es que murió. El maestro llega a la casa y ve que ya están endechando, llorando y demás. El maestro dice, no, no teman, no lloren, solo duerme. Y los que están ahí endechando comienzan a burlarse. Entonces el maestro saca a todos, van para afuera todos. A ver, incrédulos, van para afuera. Solo dejó a Kefa, Johanán y a los padres de la niña. Y entonces tomó su mano y Talita Kumi, levántate. Se levantó la niña, la resucitó, le hizo una resurrección ahí. Bueno, algunos le dicen una resucitación. Bueno,
¿Alguien se acuerda qué fue lo que ordenó que hicieran con la niña? Por aquí resucitó, volvió a tener vida. ¿Qué le mandó que hicieran con ella? ¿Tápenla porque tiene frío? No. ¿Alguien se acuerda? Muy bien, Ivonne, que le dieran de comer. Ahí está más claro ni el agua. Dice Yeshua, denle de comer. No porque, ay, es que como su intestino estaba sin moverse porque estaba, muerta, pues ahora hay que darle de comer para que se mueva su intestino y todo el sistema comience a regularse. No, 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 no. Nos está dando una enseñanza y la enseñanza es, por aquí alguien viene de los muertos, es resucitado. Esto es, viene de muerte a vida. Esto es, viene a ser salvo. Esto es, viene a creer en Yeshua de Nazaret y viene a creer en su obra redentora y pasa de muerte a vida. Lo primero que hay que hacer con él es instruirlo, enseñarlo, darle de comer. No lo podemos dejar neófito ignorante. Le tenemos que dar un seguimiento e instruirlo en los mandamientos, estatutos, decretos, preceptos y en las enseñanzas de nuestro Maestro de Justicia, de los Shaliachim y de los profetas. Tiene que conocer cuál es su misión, su función, qué es lo que tiene, cómo tiene que actuar, qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que conducir, qué es lo que tiene que dejar, qué es lo que tiene que realizar. Es el mismo principio. Hagan de cuenta que es Israel quien fue resucitado de muerte a vida, sacado de Egipto, y lo primero que dice aquí la escritura que se tiene que hacer con Israel es instrucción, agua, pero agua que sea correcta, agua dulce, porque en todo el mundo hay agua amarga. ¿Qué es lo que nos va a dar la correcta doctrina? Yeshua de Nazaret, el palo que fue mostrado por el Padre, por Hashem. ¿Ok? Bien, entonces ahí tenemos una gran experiencia con cómo debemos de proceder. Así que esa es nuestra base de los netzaritas. Obvio que para los judíos ortodoxos, pues esta palabra es locura. Esta palabra es locura, como dijeron los Shaliachim. Para los judíos, locura, pero para los que se salvan, poder de Elohim. Seguimos, capítulo 16, verso 1. Capítulo 16, verso 1. Emprendieron el viaje desde Elim, toda la comunidad israelita, llegó al desierto de Sin, que quedaba entre el Elim y el Sinaí. Y el día 15 del segundo mes, después de su salida de la tierra de Mizraim, en el desierto toda la comunidad israelita se quejó contra Moshe. Uy, ya comenzamos de nuevo. Y a Aarón. Los israelitas le dijeron, bueno, ahí táchenle esa palabra, ni esta versión se salvó, tachen esa palabra ojalá y vamos a cambiarla por algo mejor. Eh, Tal vez hubiéramos muerto a manos de Hashem. Bien, rápidamente hacemos el repaso de por qué no es ojalá, y es una de las palabras que tenemos que quitar de nuestro vocabulario. Esta es una palabra que ha venido a ser heredada de los árabes. Recuerden que los árabes tuvieron mucha influencia en el reino de Sefarat en España. Ellos estuvieron dominando, los árabes estuvieron dominando España por muchos siglos y pues se quedaron muchas palabras árabes dentro de las expresiones españolas. Vienen los españoles, Cristóbal Colón, todo el asunto, y vienen a heredarnos muchas palabras así. En este caso, ojalá está compuesta por estas dos palabras, oj, alá, oj, alá. Oj significa quiera, alá significa, es el nombre que los musulmanes le dan a su Dios, Alá. Así que ojalá en esencia significa lo que expresa quiera Alá, ¿sí? Quiera Alá. Obvio que cuando tú dices ojalá, pues tú no quieres que quiera Alá, porque ese no es el nombre del Dios verdadero. Así que quiten de nuestro vocabulario esa palabra ojalá. Bien, no hay traducción perfecta. Tenemos traducciones con estas
Y es interesante porque mucho presumen que muy hebreo y que muy apegado a lo original y nos ponen palabras como estas. Pero bueno, quitamos ojalá, ponemos tal vez hubiéramos muerto, dicen los israelitas, a mano de Hashem en la tierra de Mitraim, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos para hasta pan hasta saciarnos, porque ustedes nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta congregación. Hashem le dijo a Moshe, yo haré llover sobre ustedes pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción para ese día, para así probarlos a ver si seguirán o no mis instrucciones. Pero el sexto día, cuando midan lo que hayan traído, resultará ser el doble de la cantidad que recojan cada día. Así que Moshe y Aarón dijeron a los israelitas, a la tarde sabrán ustedes que fue Hashem quien los sacó de la tierra de Misraim y por la mañana contemplarán la presencia del Eterno, porque Él ha escuchado sus quejas contra Hashem. Porque, ¿quiénes somos nosotros para que se quejen contra nosotros? Moshe continuó, como es Hashem quien les dará carne para comer a la tarde y pan por la mañana hasta la saciedad, porque Hashem ha escuchado las quejas. Página 58. Las quejas que profieren ustedes contra él. ¿Cuál es nuestra parte? O sea, ¿nosotros qué? Dice Moshe y Aarón. Su queja no es contra nosotros, sino contra el Eterno. Entonces Moshe le dijo a Aarón, dile a toda la comunidad israelita, acérquense a Hashem, que él ha oído sus quejas. Y mientras Aarón le hablaba a toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y allí una nube. Apareció la presencia de Hashem. Hashem le habló a Moshe. He oído la queja de los israelitas, háblales y diles, a la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan, y ustedes sabrán que yo soy el Eterno su Elohim. Por la tarde aparecieron unas codornices y cubrieron el campamento. Por la mañana hubo una caída de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, allí sobre la superficie del desierto yacía una substancia fina y escamosa, tan fina como una escarcha sobre el suelo. Cuando los israelitas la vieron, se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque no sabían lo que era. Y Moshe les dijo, ese es el pan que Hashem les ha dado para comer. Esto es lo que ha mandado el Eterno. Recojan de él todo lo que necesiten cada uno de ustedes para comer. Un homer por persona para todas las personas que haya. Cada uno recogerá para los de su carpa. Y así lo hicieron los israelitas, unos recogieron mucho, otros poco, pero cuando lo midieron con el homer, el que había recogido mucho no tenía de más, y el que había recogido poco no tenía de menos. Habían recogido tanto como necesitaban para comer. Y Moshe les dijo, nadie deje sobrante hasta la mañana, pero no le hicieron caso a Moshe. Algunos dejaron sobrante hasta la mañana y se puso infestado de gusanos y maloliente, y Moshe se enojó con ellos. Así lo recogían cada mañana, cada cual lo que necesite para comer, porque cuando calentaba el sol se derretía. En el sexto día recogieron una cantidad doble de alimento, 2 homer para cada uno, y cuando todos los capitanes de la comunidad vinieron y se lo dijeron a Moshe, él les dijo, esto fue lo que el Eterno dijo, mañana es un día de Shabbat, un Shabbat santo de el Eterno. Hacen lo que quieran asar, hiervan lo que quieran hervir, y todo lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Bien, pues ahí viene uno de los preceptos del Shabbat. Y esta es una de las costumbres del pueblo de Israel. No se debe de cocinar en Shabbat. Se debe de cocinar doble el viernes, para que alcance para el viernes en la cena y para el sábado, todo el día del sábado. Ya cuando termina Shabbat, sábado en la noche, ya puedes cocinar lo que quieras. Aquí viene ese concepto y aquí viene ese precepto que sigue el pueblo de Israel. Y seguir y decir yo guardo el Shabbat implica vivir esto, cumplir con esto. Así que para algunos que todavía tienden a prender sus estufas y literalmente cocinar algo en sábado, pues que recuerden que están profanando el espíritu del Shabbat. Esto es un principio que encontramos desde aquí, donde se tiene que vivir que el Eterno da lo suficiente el viernes para que alcance a todo el sábado.
¿Por qué una de las expresiones de nuestro Maestro de Justicia en Mateo 24, cuando habla acerca del fin de los días y la persecución que se viene sobre la tierra, habla acerca de una instrucción? Oren, dice nuestro Maestro, porque vuestra huida no sea en día de Shabbat ni en invierno. Tomemos la parte del Shabbat. ¿Por qué nuestra huida tenemos que orar para que no sea en Shabbat? Porque en Shabbat no se cocina, no se hace nada y no estaríamos preparados para tomar itacate e irnos. ¿Sí? Porque ya se cocinó para el viernes, para solo el sábado. Entonces, siguiendo ese principio que se puede ser aplicado en base a esta expresión de nuestro Maestro de Justicia, es que busquemos todos cocinar el viernes lo suficiente para la cena de Shabbat y para el desayuno del sábado y para la comida del sábado, siguiendo el principio. ¿Sí? Entonces, quien no lo hizo así y quiso guardar de más o quiso trabajar o quiso hacer en Shabbat lo que no, pues más adelante vienen muchos ejemplos de lo que pasó. Así que no me adelanto, vamos poco a poco. Entonces aquí tenemos el principio. Si dices que guardas el Shabbat, pues guárdalo completamente. Citamos Isaías 55. Los extranjeros, suponiendo que fuéramos extranjeros, suponiendo que fuéramos 100% gentiles, dice Isaías 55, los extranjeros que abracen mi pacto, el Shabbat, el contexto de todo el capítulo es el Shabbat, tendrán un nombre mejor que el de hijos y hijas, porque si ciertamente el Shabbat no fue establecido directamente para los gentiles, el gentil que tenga a bien abrazar el Shabbat y decir yo guardo Shabbat es porque lo está haciendo en todos los sentidos. Por eso es que les dejo de tarea leer Isaías 55, que describe allí y dice claramente, el gentil que quiera abrazar el Shabbat tendrá recompensas mejor que el de los hijos, porque a los hijos es responsabilidad, o sea, a los israelitas, a los judíos, y a ustedes no. Pero si tú lo quieres abrazar, vas a tener mejor recompensa. Pero está la condicionante de que no transgredas el Shabbat, ¿sí? Hazlo de tal manera, dice Isaías, lo voy a parafrasear, hazlo de tal manera que no lo profanes. Así que si dices, yo estoy guardando Shabbat, pero en verdad te estás cocinando el sábado, no digas que estás guardando Shabbat, ¿sí? Ahorita nos vamos a quedar con eso porque es lo que estamos teniendo en nuestra parashá, porque hay más reglas del Shabbat. Pero bueno, así que si realmente estás guardando el Shabbat, a cocinar viernes doble para sábado, ¿ok? Bien, entonces verso 23. 16:23, Él les dijo, esto fue lo que dijo el Eterno, mañana un día de reposo, un Shabbat santo para el Eterno, hacen lo que quieran asar y hiervan lo que quieran hervir y todo lo que sobre apártenlo y guárdenlo para mañana. Así que lo guardaron hasta la mañana como había mandado Moshe y no se puso maloliente ni tenía gusano. 25. Entonces dijo a Moshe, cómanselo hoy, ya siendo el Shabbat, hoy es un Shabbat del Eterno, hoy no lo hallarán en la llanura. 6 días lo recogerán, en el séptimo día el Shabbat no habrá nada. Así que pues ahí tenemos el principio de que el Eterno da la provisión durante los 6 días y da una doble provisión el día sexto, que es justamente cuando llega el viernes, nosotros oramos, el Eterno Eterno Dios de Israel, que la bendición doble que has dado al día sexto nos alcance y la bendición que has dado al día séptimo también nos alcance. ¿Sí? Verso 27. Sin embargo, algunos del pueblo, sin embargo, algunos del pueblo salieron a recoger en el séptimo día, salieron a chambear, salieron a cocinar, pero no lo hallaron, no hallaron nada. Y el Eterno le dijo a Moshe, en una forma de enojo. ¿Hasta cuándo se negarán ustedes a obedecer mis mandamientos y mis enseñanzas? Fíjense que el Eterno les ha dado el Shabbat, por eso les da alimento para 2 días en el sexto día, que cada uno se quede donde está, que ningún hombre salga de su lugar en el séptimo día. Así que el pueblo permaneció inactivo en el séptimo día. Pues realmente el mandamiento del Shabbat en el tiempo de Moshe era sencillito. Simplemente no hagas nada en el sábado, en el Shabbat. No hagas nada. No, hombre, ¿qué patrón te dice eso? Te voy a dar doble bendición, doble paga, y en este día, que también trabajas para mí, en esencia, no vas a hacer nada. Bueno, verso 31. La casa de Israel lo llamó maná, que es
¿Qué es eso? Maná o man. Maná ya es en español, man es en hebreo. Significa, ¿qué es esto? ¿Sí? Era como semilla de culandro blanco y sabía como hojuelas con miel. Bien, aquí nos detenemos y sí o sí tenemos que explicar esto. Verso 31. Léanlo conmigo una vez más, verso 31. La casa de Israel lo llamó maná. Era como semilla de culandro blanco y sabía como a hojuelas con miel. Subráyenlo. Bien. Por muchos años nos estuvieron enseñando nuestros maestros de Torá, nos estuvieron enseñando que el man, según el Midrash, sabía lo que tú quisieras, ¿sí? Dicen los Jajamín que en el Midrash dice que el man sabía lo que tú quisieras. Y todavía se atreven a hacer expresiones como estas, se me quedó bien grabado, porque en esos momentos yo estaba como, ¿cómo es posible que enseñan esto? Bueno, decían, si tú quieres que supiera un bistec, sabía un bistec. Si tú quieres que supiera a un pastel, sabía un pastel. Y todavía se atreven a decir, y si quieres que supiera un helado, sabía un helado. Bueno, la pregunta es, pues no existían los helados allí cuando surgieron los helados y luego en el desierto helado. ¿Por qué hacer esa comparativa? Pero bueno, aquí viene el error y el engaño, que nos enseñan mandamientos de hombres, enseñanzas de hombres, o nos enseñan el mará, nos enseñan la amargura en las aguas, diciéndonos que el man sabía lo que quisiera el pueblo de Israel. Es una gran, gran mentira. Clara es la escritura, verso 31 dice que sabía, y nos lo describe, sabía, primero, era como una semilla de culandro blanco y sabía, no a lo que quisieras, sabía a hojuelas con miel, ¿sí? Entonces, es así donde tenemos que aprender que gracias a el estudio que estamos teniendo de la Torá verso por verso, ya no nos deben de engañar. Ya no es que el Midrash dice, el Talmud dice, el Jajamén dice, bueno, ok, vamos a escuchar qué dice, pero si contradice lo que dice aquí, pues yo no lo acepto. Y en este caso, ese Midrash de que el man sabía lo que quisieras, yo no lo acepto, porque aquí claramente me está diciendo a qué sabía. Bien, seguimos adelante, verso 32. Moshe dijo, esto es lo que ha mandado el Eterno, que se guarde un homer de esto a través de los siglos para que vean el pan con que te alimenté en el desierto cuando te saqué de la tierra de Misraim. Y Moshe le dijo a Aarón, toma una vasija, pon un homer de maná man en ella y colócalo delante del Eterno para que se conserve a través de los siglos. Esto es uno de los primeros elementos que fueron guardados ya después cuando se confeccionó el Arca de la Alianza. Este fue uno de los primeros que se guardó una vasija con un homer de man. Cuando vuelva a aparecer el Arca de la Alianza y ya estamos cerca de que eso suceda, cuando vuelva a aparecer, imagínate hoy con la tecnología de las cámaras y todo eso, todo mundo vamos a poder ver cómo era el man. Y obvio, es algo extraordinario y sobrenatural que se haya preservado por milenios. Pero bueno, lo vamos a llegar a ver, quiera el Eterno. Seguimos entonces, verso 34. Como Hashem le había ordenado a Moshe, Aarón la colocó delante de la alianza para conservarla, hasta que llegaron a un territorio poblado. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. El Homer es la décima parte de una efa. Bueno, esos dos últimos versículos ya, recuerda que el escritor fue Moshe, y Moshe debió de haber escrito la Torá, esto que estamos leyendo, en los años en el desierto. Y como ya tenía bastante conocimiento previo y de después, es que ya nos está diciendo lo que sucedió en cuanto al man. Número uno, pusieron el man en el Arca de la Alianza. Cronológicamente, ahí no existía el Arca de la Alianza, ni siquiera se había mencionado acerca de la Arca de la Alianza. Todavía no habían llegado al monte Sinaí, todavía no habían tenido la revelación de los mandamientos de la Arca de la Alianza. Pero aquí ya lo está mencionando porque es Moshe quien lo está escribiendo. Y también nos da
hasta cuándo dejaron de comer man, aunque sabemos que eso sucedió hasta Yehoshua ben Nun, cuando cruzaron el Jardín. Por aquí cruzan el Jardín y dejó de caer man, y de allí en adelante comenzaron a comer los hijos de Israel de los frutos de la tierra. Pero aquí, como ya nos adelantó un poco ese suceso. Bien, para que entendamos la cronología y no nos quedemos así, ¿ok? Capítulo 17, y ya casi terminamos. Capítulo 17 dice, partiendo del desierto de Sin a toda la comunidad israelita continuó por etapas según mandaba el Eterno. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo se puso a reclamarle a Moshe diciendo, danos agua para beber. Y Moshe le respondió, ¿por qué me reclaman a mí? ¿Por qué ponen a prueba al Eterno? Pero el pueblo padeció sed allí por falta de agua, y la gente se quejaba contra Moshe y decía, ¿para qué nos hiciste salir de Misraim para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros animales? Moshe clamó al Eterno y dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Entonces el Eterno le dijo a Moshe, pasa delante del pueblo, lleva contigo a algunos de los ancianos de Israel y llévate la vara con la que golpeaste el río y ponte en marcha. Yo estaré delante de ti allá sobre la roca en Horeb. Golpea la roca y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y Moshe lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y llamó a aquel lugar Masá, prueba, y Meribá, queja, porque los israelitas se quejaron y porque pusieron a prueba al Eterno, diciendo, ¿está el Eterno presente entre nosotros o no? Bien, sabemos que aquí esta interpretación que se hace acerca de la roca la hace Shaul de Tarso con respecto a que esta roca que después esto pareciera un midrash, pero más que un midrash sí fue algo real, porque en el midrash menciona que la roca seguía a los hijos de Israel para donde iban. Esa roca de donde salió el agua los seguía. Obvio, nosotros sabemos que las rocas no se mueven, pero bueno, uno diría, ese Midrash está medio volado, pero ya cuando leemos a Shaul de Tarso, donde hace su exégesis y su explicación acerca de la roca y que también afirma que la roca que los seguía, pero aquí ya le ha dado una aplicación, esa roca que seguía al pueblo de Israel y que los dotaba de agua, es un símbolo del Mashiach, la roca que da agua, de la cual brota agua. Y ahí inmediatamente tenemos una conexión en el monte Gerizim, donde se encuentra Yeshua con la Shomromi, la samaritana, y todo el asunto de mujer dame de beber. Y si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él, le dice Yeshua a la mujer, y él te daría aguas que frotan de tu interior para vida eterna, ¿sí? Entonces es Yeshua quien suple de esa agua, pero no una agua que solamente da alimento o bienestar al cuerpo, sino una agua para vida eterna. Y en base al contexto que tenemos de nuestra parashá, el agua simboliza las enseñanzas, las doctrinas, ¿sí? Entonces, esas enseñanzas, confirmamos al término de nuestra parashá, tienen que ir en base a la roca, pero la roca que saca agua dulce. Esto es Mashiach, el cual siempre estuvo cerca del pueblo de Israel. No va a haber generación que pueda decir, es que a mí me engañaron totalmente con las enseñanzas rabínicas. No va a haber generación judía que pueda decir eso, porque siempre estuvo la Torá escrita allí. ¿Sí? Que le dieron más importancia a los libros místicos rabínicos es otra cosa, pero la Torá todos la tuvieron, así que no hay excusa para ir a la fuente, y la fuente es la Torá, la fuente es Mashiach, que es la Torá viviente. Bien, capítulo 17, verso 8, viene este suceso, bueno, y aquí vemos todo el suceso de Amalek. em, Amalek, que significa confusión. Amalek vino a pelear contra Israel en Refidim. Moshe le dijo a Yehoshua, escógenos algunos hombres y sal a la batalla contra Amalek. Mañana yo me situaré en lo alto de la colina con la vara de Jailohim en mano. Yehoshua hizo como le dijo Moshe y peleó contra Amalek, mientras Moshe y Aarón y Hur subieron a lo alto de la colina.
Entonces, mientras Moshe mantenía en alto su mano, Israel dominaba, pero mientras que bajaba la mano, dominaba Amalek. Pero a Moshe se le cansaron los brazos, así que tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella, mientras Aarón y Hur, uno a cada lado, le sostenían los brazos. De esta manera, sus brazos permanecieron firmes hasta que la puesta del sol. Y Jehoshua arrasó al pueblo de Amalek con la espada. Entonces Hashem le dijo a Moshe: escribe esto en un documento como memorial y léeselo en voz alta a Jehoshua. Yo eliminaré totalmente de esta tierra el recuerdo de Amalek. Y Moshe edificó un altar y lo llamó Hashem Nisi. Y dijo: significa que por haber una mano contra el trono de Yah, Hashem estará en guerra con Amalek a través de los siglos. Bien, y pues para terminar, pues yo creo que Talmidim de Torah ya podemos sacar conclusiones tranquilamente con respecto a este suceso. Moshe, que representa la ley, para poder vencer a los opositores, y a Amalek, la confusión. Recuerda que Amalek significa confusión. Ya nos viene inmediatamente confusión, confusión, confusión. ¿Qué conocemos de confusión? Babilonia. ¿Sí? Babilonia. Entonces Amalek va a representar todo el sistema de Babilonia, idolátrico, pagano, que desvía al hombre de ir en pos del Creador, ¿ok? Entonces hay que guerrear contra Amalek y hay que vencerlo, pero solo se puede vencer si Moshe tiene las manos, ¿cómo? En alto. ¿Por qué en alto? Cuando nosotros queremos hacer una expresión de alabanza al Eterno, ¿qué hacemos? Levantamos nuestras manos, ¿sí? Hay muchos simbolismos en esos. En este caso, en nuestro contexto, es: mi salvación viene de lo alto, ¿sí? Mi salvación viene del que reina en los cielos. El que me sostiene, me guía, me guarda y me da la victoria, viene del que está en los cielos, viene de lo alto. Pero si Moshe se cansaba, que simboliza todo el tiempo del peregrinaje del hombre, del pueblo de Israel en la tierra, porque el hombre, pasan las generaciones, pasan los años, pasan los días, pasan los meses, y obedece, obedecer, 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 pero llega un punto donde que algunos se cansan y algunos claudican y dejan de mirar hacia el cielo como una referencia de allá viene mi ayuda, y comienzan a en sus propias fuerzas trabajar. Entonces vienen dos cosas que pasan aquí con respecto a Moshe y la salvación que viene del cielo. Uno, le ponen una piedra abajo. ¿Por qué la piedra abajo? Recuerden, ya con la piedra y con todo lo que sabemos de Mashiach, pues vienen todas las conjeturas, que es la principal cabeza del ángulo para la enseñanza de Moshe, y una correcta doctrina o enseñanza o unas aguas aptas para beber vienen de la roca. Y la roca es Yeshua, quien sostiene a la enseñanza correcta de la ley de Moshe. ¿Y a través de qué? Los dos testigos, ¿sí? Los dos testigos, los dos varones que le ayudaron a levantar las manos, donde podremos hacer toda una simbología donde la Torá, de los cinco mandamientos, tú con el Eterno, o y los cinco mandamientos, tú con tu prójimo, donde también podemos hacer una referencia a el mal llamado Antiguo Testamento y el conocido Brit Hadashah, ¿sí? El Tanaj y el Brit Hadashah. Todo es en base a Moshe. Tanto el Brit Hadashah como el Tanaj está en base a Moshe. Porque recuerden que el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, es solo un comentario del Antiguo Testamento de la Torá. ¿Qué fue lo que enseñó nuestro maestro de justicia? En un 80% sus palabras estaban siendo citadas de Devarim. Así que ahí tenemos las conexiones. Y pues bueno, algo de lo que podemos aprender de este suceso no es lo único. Saldrán tal vez más cosas que nos enseñarán principios a seguir. Y aquí termina nuestra parasha. Y bendito sea el Eterno, porque nos permitió llegar hasta el fin de nuestra lectura de nuestra parasha. Que el Dios de Israel, el Dios de nuestros padres, nos mantenga en esa agua dulce, en esa agua que sale de la roca, en esa agua que está
confirmando y en base a la Torá de Moshe. Que el Eterno nos ayude a aprender de los errores de Israel para no quejarnos, para no hablar mal de nuestro Padre Eterno. Hablamos mal sin hablar, ¿sí? No, yo no hablo mal del Eterno, no, Dios me libre. No, hablamos mal sin hablar, con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestras incredulidades, hablamos mal del Eterno y venimos a ser como el pueblo de Israel que nos quejamos sin quejarnos, con nuestras actitudes, con nuestros hechos, con nuestra manera de proceder en incredulidad y en falta de obediencia. No seamos así, aprendamos de los errores y aprendamos de los aciertos. Bendigamos al Eterno, exaltemos al Eterno en nuestra vida en todo momento y cuando estés alegre y contento, cántale a tu Elohim, glorifica a tu Padre Eterno, reconócele y agradécele en todos tus caminos. Y pues bendito sea el Eterno que nos permitió llegar a este momento. Nos vemos la próxima semana en la siguiente parashá titulada Yitro. Parashá Yitro. Quien habló con ustedes, Morel Isha en la ciudad de Puebla. Un saludo cordial a toda nuestra comunidad Sheblina Tikim. Saludos cordiales, Shalom, Shabbat Shalom y Shavuot Tov.